Natacha Strobl, Buenos la días, nueva derecha buenas crítica del tardes, libro. buenas noches, Referencias al amigos de boquismo Cruzada y por qué no creemos en Libertaria. la batalla cultural. Hoy vamos a comentar el libro de la politóloga austríaca Natacha Strobl, que es nacida en 1985, La nueva derecha. Vamos a comentar este libro. Obviamente, como ustedes se imaginarán, no es muy partidaria del liberalismo, pero aporta algunos conceptos que son muy importantes, ¿no?, a los efectos de precisar un poco los límites de las distintas ideologías, las ideologías que de alguna manera confluyen con la nuestra en este convulsionado siglo XXI. Empezamos. Ella en su libro sobre todo analiza la presidencia de Kurz, primer ministro de Austria, que cesó en funciones en el año 2021, y de la primera presidencia de Donald Trump. Seguramente ella pensaba que no iba a haber una segunda, pero los hechos no le han dado la razón. Muy bien. Empieza hablando de lo que es el conservadurismo radicalizado, ¿no? En ese caso habla de las iglesias y las sectas religiosas. En eso todos compartimos, obviamente, que ahí hay un conservadurismo que es extremo. Una muy brevísima referencia al liberalismo que nosotros, por cierto, adherimos, que es el liberalismo ilustrado del siglo XVIII, en el cual estaban, por cierto, en la parte de filosofía, Immanuel Kant, con sus máximas muy precisas, el imperativo categórico, que el hombre es un fin en sí mismo, las verdades universales, y por otro lado teníamos a Locke, a Voltaire en la parte de política, Montesquieu, junto con Montesquieu, y en la parte económica, por supuesto, la obra máxima que es la de Adam Smith, en la cual todos somos de alguna manera herederos de dicha obra. Muy bien, deja entonces de lado ella en su análisis al liberalismo, porque parece que no le da importancia, y empieza a hablar sobre el conservadurismo radicalizado. También habla de un concepto que me hizo bastante gracia, ¿no?, como la burguesía cruda. Ella, cuando habla de conservadurismo radicalizado, habla cuando se entiende por parte de las personas que son conservadoras una insistencia, una verdadera extremismo en cuanto a su radicalización de sus ideas y la aplicación de estas, ¿no? En Francia tuvo en la Nouvelle Droite, que se llama, que fue allá por la década del 60, que vino de alguna manera a contrarrestar lo que venía de la época de Gramsci, y ahora vamos a hacer una referencia a Gramsci también, porque es importante tener en cuenta lo que él decía en cuanto a la batalla cultural, a la hegemonía cultural, ¿no? Gramsci hablaba de que había una sociedad política que era la que tenía que ver con la autoridad, ¿no? O sea, el Estado, el ejército, la policía, los tribunales de justicia. Y por el otro lado estaba lo que él llamaba la sociedad civil, ¿no?, que era la religión, la cultura, las artes, la intelectualidad, en definitiva. Dentro de esa intelectualidad, Gramsci hablaba de los intelectuales hegemónicos, a los efectos de dar batalla y llevar a la gente hacia las ideas del socialismo, que eran las que él tenía. Él fue el fundador del Partido Comunista y estuvo preso muchos años en las cárceles de Mussolini, porque Mussolini obviamente era muy enemigo también del comunismo, ¿no? Bueno, este señor Gramsci dio de alguna manera, o sentó las bases para lo que hoy día se conoce como la batalla cultural. Batalla cultural o guerra cultural, que nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿no? Obviamente, primero porque el primero que habló de ella fue un comunista, y nosotros de comunistas no tenemos nada. Entonces, evidentemente que no podemos estar de acuerdo con esto que dijo Gramsci allá, hace ya prácticamente más de 90 años, ¿no? Porque realmente no hay una batalla cultural o una guerra cultural o una guerra ideológica. Lo que hay en definitiva es, a lo largo de los años, la lucha entre nosotros los liberales, que queremos que haya un respeto de la propiedad privada, un respeto por el proyecto de vida de cada uno, que se atienda a la libertad, que se deje a las personas expresar su pensamiento, que funcionen los mercados en forma correcta, sin intervención del Estado, que los medios de comunicación acceda a la gente por igual, no haya un monopolio por parte del Estado de los medios de comunicación,
todo ese tipo de cosas que los liberales sostenemos, y que en definitiva tanto los conservadores como los socialistas no participan en esta idea. Ellos pretenden que el mundo sea o gire en función de lo que ellos establecen y en medio de las imposiciones que ellos tienen. Por ejemplo, los conservadores, como ustedes imaginarán, pretenden mantener una sociedad fija, ¿no? en ese esquema, ¿no? Que no haya posibilidades de ascenso social, mientras que los socialistas lo que quieren es que haya un socialismo de Estado, una economía de Estado, en la cual el Estado sea el que asigne los recursos mediante la creación de estados de bienestar, o incluso más allá, llegando a los regímenes comunistas, ¿no? Nastasia Strobl luego empieza a hablar sobre la falta de empatía que hay entre la burguesía y la gente de recursos más bajos. Bueno, la falta de empatía es un tema muy recurrente en esta sociedad, ¿no? Basta ver lo que pasa en cualquier calle de Montevideo para darse cuenta que la falta de empatía abunda, ¿no? Realmente a la gente en muchos casos no le importa lo que le están pasando a los demás, porque vienen muy metida en sus problemas, ¿no? Luego la burguesía cruda, que también esta politóloga menciona, hace referencia a los think tank, como ustedes quieran llamarle, que hablan de abolir el estado de bienestar y prohibir el voto a los desempleados, como medidas absolutamente radicales, ¿no? Que yo no las he escuchado por ningún lado, que sostengan los sectores, incluso los sectores de la nueva derecha, ¿no? Que se quieren decir o se consideran tales, ¿no? La radicalización que ellos entienden es, por ejemplo, en este sistema, en este caso empieza a hablar sobre Estados Unidos, ¿no? Donde Trump es prácticamente el villano de la película para ella, ¿no? Y respecto de él dice que es una polarización que él busca, ¿no? Una contra de los que son políticamente correctos, ¿no? Bueno, ya lo vimos que Trump entre sus primeros decretos directamente estuvo en contra del wokismo, ¿no? Cuando habla claramente que hay dos géneros nada más, cosa que es cierta, que compartimos, porque el wokismo, y ahora nos vamos a referir a él, el wokismo tiene su origen con la expresión inglesa stay woke, que significa permanece en tu lugar o permanece vigilante, ¿no? ¿Y cuándo tiene origen este término? Este término tiene origen en el famoso caso de Scottsboro, allá en el año 1931, cuando un grupo de adolescentes negros, eran 9 para ser más exactos, que estaban entre los 19 y los 12 años de edad, vaya que eran jóvenes todos ellos, que iban en un tren buscando medios de vida, en plena época de la depresión, obviamente tengan ustedes en cuenta este hecho, y fueron acusados por dos muchachas que estaban en el tren de haber sido violadas por ellos, ¿no? Muchachas que estaban ejerciendo la prostitución, y para evitar quedar presas por el régimen porque obviamente las leyes contra la prostitución eran muy severas en el estado de Luisiana, que fue donde acontecieron los hechos. Ellas los acusaron a estos chicos, y estos chicos lamentablemente padecieron una serie de injusticias de la justicia norteamericana, fueron acusados, ya les digo, de violación sin pruebas, porque después un médico forense comprobó que no había habido violación realmente, solamente se manejaban con el testimonio de estas dos muchachas. Ellas lograron que los condenaran a muerte, porque en la legislación norteamericana de esa época la violación de hombres negros o de color a mujeres blancas era causa de muerte, ¿no? Provocaba la muerte, la declaración, la condena a muerte, ¿no? Una cosa realmente increíble. Estos muchachos padecieron una grave injusticias entonces por parte de la justicia, tuvieron 2 juicios sucesivos, fueron defendidos por el famoso abogado de origen judío Leibowitz de Nueva York. En el segundo juicio él logró de alguna manera dejar en evidencia todas las fallas que se habían cometido en su contra, pero lamentablemente, como el jurado era siempre blancos, estaba integrado por 12 personas blancas, nunca obtenían una absolución para ellos, ¿no? Incluso el último de ellos, que fue que pudo salir de la prisión, lo hizo en el año 76 recién, ¿no? 45 años después.
La verdad que un disparate este tema. Bueno, y esto es el wokismo que empieza, ¿no? Hay un famoso cantante norteamericano que se llamaba Lead Belly, Lead Belly, sí, bien digo, el cual hizo una canción a ellos, ¿no? Pero Lead Belly, que se queja en esa canción, fíjense en las contradicciones, ¿no?, del wokismo, y a esto vengo. Si Lead Belly se quejaba tanto de la injusticia que padecían los negros con respecto a los blancos en la justicia estadounidense, él no puede quejarse justamente, ¿no? Porque él cometió un asesinato, 2 ataques a puñaladas a un hombre blanco, tuvo también otro ataque con un arma de fuego creo que fue un robo que quiso hacer, ¿no? Fueron cuatro veces que él fue procesado y estuvo en la cárcel, y en dos de ellas consiguió salir indultado cuando tenía condenas de 25 años en una y de 30, creo que era el asesinato que le habían dado una condena de 30 años, y después otra de un ataque que le habían dado 25, un ataque a un blanco que dejó muy mal herido, de 25 años, consiguió en ambos casos, con canciones que presentó ante el gobernador de Texas y de Luisiana, en 2 casos, porque fueron los distintos estados donde él cometió estos crímenes, consiguió que lo indultaran y lo dejaran en libertad. O sea, es una gran contradicción, vemos entonces, del wokismo, que quizás uno de los primeros en manejar el wokismo como un elemento de persecución de una minoría, que se habla de una cuestión identitaria, ¿no? Porque se dice que el wokismo tiene que ver con un grupo de personas que se encuentran desprotegidos por el Estado, ¿no? Y que quieren no ser discriminados. Pero para eso, y lamentablemente también entra la confusión la izquierda ahí en este caso, fíjense ustedes que los wokistas lo que quieren es un grupo pequeño, una tribu, un grupo muy reducido, no son universalistas como pueden ser de repente los comunistas o los socialistas, ¿no? Ellos solo quieren una protección, que se les dé un privilegio, que se les dé con respecto al resto de la población, ¿no? Y además ellos se manejan con términos que son muchas veces irracionales, no tienen la racionalidad que puede tener, por ejemplo, una pretensión socialista o comunista como ideología, al margen de que estamos totalmente en desacuerdo con ellas, son irracionales por completo, ¿no? O sea, pretenden ir a contramano de la realidad en el wokismo. Bueno, muy bien, volvemos entonces al concepto que estábamos manejando de que el wokismo tuvo su origen entonces en este suceso que acaeció hace ya más de 94 años en los Estados Unidos. Muy bien, Trump es una persona que hace referencia, lo critica Nastasia Strobel en su obra, a su concepto de seguridad, ¿no? Trump maneja la seguridad que él tiene, los elementos que él maneja, como que no admiten contraposición con la realidad, ¿no? Como que lo que él dice es así y punto, ¿no? Lo repite muchas veces en cuanto a que Trump es una persona que miente, dice ella, ¿no? Que miente, y tantas veces lo hace, y que después, como él utiliza el argumento de la catarata informativa, digámosle así, no tiene después mayor sanción ni mayor problema, ¿no? La polarización es lo que hay en definitiva en medio de esta batalla cultural que, vuelvo a repetir, para nosotros como concepto no existe, porque viene de la época de Gramsci. Para nosotros lo que hay es, de alguna manera, una manifestación más de la lucha del liberalismo contra el despotismo, ¿no? El liberalismo en contra del despotismo, como siempre el liberalismo del lado correcto de la historia, enfrentando a lo que de alguna manera es la negación del hombre como ser humano, libre y pensante. Las consideraciones radicalizadas que dice que tiene Trump son las que en definitiva le han permitido de alguna manera para ella llegar al poder, ¿no? Trump dice que nosotros somos los buenos y hay un grupo que son los malos. Pero eso también en política se daba por ejemplo con Lenin en la época de la Revolución Rusa, en la cual entendía o daba órdenes claras a la Checa, la antecesora de la KGB, para que si una persona no tenía medio de justificar que había hecho algo por la revolución, hasta lo ejecutaran, lo llevaran preso y lo ejecutaran, llevaran preso quizás a los que eran
gulags, como le decían ellos, que eran los dueños, los campesinos que tenían de repente una tierra, eso él decía que tenían que ser perseguidos, ¿no? Tenían que ser extirpados de la Unión Soviética, ¿no? Los que tenían, y los mandaban a los gulags, como decíamos hoy, ¿no? Los koljoses, que eran los campesinos que querían las granjas colectivizadas, tenían que ser integradas forzosamente por la gente, ¿no? Porque eran de alguna manera lo que le habían sacado en la expropiación absoluta que habían hecho de tierras, ¿no? Entonces, si los koljoses no estaban ocupados, porque además la gente no tenía buena producción en ellos, creo que Lenin los perseguía, los hacía perseguir, y entonces, claro, ahí había otro caso en el cual había claramente, por un lado, unos otros, y por otro lado, ellos, ¿no? Ellos eran los malos, nosotros, en este caso sean los comunistas de Lenin, nosotros somos los buenos. Cosa que también manifestaba muchas veces el propio Mao en China, ¿no? O sea, él hablaba de la burguesía, él hablaba siempre de los que son contrarios al régimen comunista, y eran perseguidos también, ¿no? Es una gran diferencia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque cuando se habla de la persecución que hay, por ejemplo, lo que puede hacer Trump es solamente desde el punto de vista del lenguaje. No es que Trump vaya a mandar a la cárcel a alguien, vaya a perseguir a alguien, vaya a reprimir a la gente. No, lo de Trump tiene que ver con el lenguaje. En cambio, los regímenes comunistas que estoy refiriéndome provocaron entre pitos y flautas, cifra más, cifra menos, alrededor de 100 millones de muertes en el mundo, ¿no? Realmente es una diferencia sideral, enorme. Ni hablar lo que fue el nazismo, ¿no? Que provocó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron aproximadamente 50 millones de personas, ¿no? Que lo hacen totalmente distinto al liberalismo que nosotros proponemos, ¿no? La red global de izquierda que hablaría Trump tiene dos conceptos, ¿no? La corrección política y la cultura de la cancelación. La corrección política viene de la época de la escuela de Frankfurt, ¿no? Con Hofmeier y Adorno. Esta establecía, entre otras cosas, que son bastante absurdas, ¿no? Pero es así. Decía, por ejemplo, que la maestra no podían corregir a los niños porque los estaban de alguna manera reprimiendo. Los padres tampoco podían marcarle los límites a los hijos porque los estaba reprimiendo y les estaban causando un daño permanente, lo cual no es cierto, ¿no? Porque evidentemente que si a uno no le marcan los límites, no le hacen ver lo que está bueno y que está malo, ¿cómo va a saber qué es lo que está bien y qué está mal el niño si no se le enseña? Es imposible. Realmente es una cosa que esta gente de la escuela de Frankfurt estaba totalmente equivocada en cuanto a su concepción de la vida, no eran realistas para nada. Lo último es la cultura de la cancelación, ¿no? Que tiene que ver también con lo que habla en este caso esta señora Strobel. La cultura de la cancelación tiene referencia a dentro de las sociedades muy izquierdizadas, es la crítica que se hace a quien está en contra de lo que establece, de estas normas que se establecen desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Entonces esa persona corre el riesgo, cierto, de ser cancelada y tiene que ser dejada de lado. El líder se maneja con el concepto de yo y yo, que es lo que siempre se le critica a el señor Trump. Trump es un hombre que, como buen comerciante o empresario que es, él se maneja con un concepto de búsqueda de objetivos. Esos objetivos él quizás los persigue en política también, como los podía hacer cuando era un comerciante, ¿no? Un empresario, buscando de alguna manera un beneficio a través de la negociación, tratando de colocarse obviamente en una posición más fuerte que la del adversario, ¿no? Cosa que es lógica, que no nos parece nada raro. Ella habla también de que Trump rompe las reglas, tanto las formales o las informales. Las formales son evidentemente la Constitución, las leyes, los reglamentos. Las informales vienen a ser aquellas que tienen que ver con la forma de expresión, la forma de decir la producción de una indignación y de buscar de alguna manera un resultado a toda costa, ¿no?
Ella realmente lo que hace Trump es buscar, decíamos, como planteábamos, una negociación a partir de una situación de fuerza, ¿no? Evidentemente que un empresario no va a hacer un negocio para perder, va a tratar de hacerlo para ganar, y eso es, en definitiva, muchas veces cómo se mueve el señor Donald Trump. Terminamos de alguna manera hablando de lo que tiene relación con lo que habla de la reestructuración antidemocrática, ¿no? Que dice ella, si hay una posibilidad de que las democracias caigan o no, si la derecha avanza en el mundo. Primero, no es extrema derecha lo que estamos hablando, ¿no? La nueva derecha no puede ser considerada extrema derecha por la sencilla razón de que no persigue la eliminación del adversario como lo hacía, por ejemplo, el nazismo en su momento. No tiene nada que ver tampoco con el fascismo de Mussolini, que hablaba de que todo con el Estado, nada por fuera del Estado, ya que esta nueva derecha lo que busca de alguna manera es producir dentro de la economía de mercado, pero por sus formas de ser, yo creo que está distinta del liberalismo, ¿no? No puede ser cabida para el liberalismo o el libertarismo dentro de la nueva derecha, porque ella, de alguna manera, posee elementos autoritarios, definitivamente. La nueva derecha tiene elementos de autoritarismo, ¿no? Porque busca controlar el Parlamento, se pone en contra del Parlamento, como si el Parlamento, que es una caja de resonancia de todas las voluntades que se manifiestan en la opinión pública, fuera un enemigo en sí. No, el Parlamento lo que tiene es, en Uruguay por ejemplo, con las listas sábanas, sí tiene una mala integración, una integración que no responde quizás a la mejor forma de darle a la gente mayor participación en la elección de sus representantes, y que además sus representantes sean más responsables frente a la gente, cosa que no lo son. Tiene, por ejemplo, los medios de comunicación, esta nueva derecha que de alguna manera se entiende que está siendo perseguida por los medios de comunicación. Los medios de comunicación obviamente son como cualquier otra modo de producción que hay económico, y ellos responden a sus dueños, ¿no? Tienen dueños que realmente dicen vamos a hacer tal cosa, se manejan con la publicidad que consiguen a partir de los programas que tengan más o menos éxito, y el Poder Judicial, que nosotros entendemos que tiene defectos, sí, pero que da garantías todavía a la gente por su imparcialidad, ¿no? Porque vemos que hace años Cristina Kirchner criticaba la integración de los jueces de la Suprema Corte, pero esta misma integración de los jueces que se da por parte de la Suprema Corte, esa carrera que se da judicial, es una garantía también con respecto a las designaciones políticas que hay, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? Que cada gobernante tiene la posibilidad de ir designando los miembros de la Suprema Corte que le sean más afines, así que si es un gobierno conservador, obviamente va a tener más jueces conservadores, y si es un gobierno del Partido Demócrata, va a tener más jueces del Partido Demócrata, siempre dentro del marco de la eterna discusión siempre de los abortos y el tema de la pena de muerte como elementos que son el parteaguas entre uno y otra concepción jurídica en los Estados Unidos. La campaña de Trump fue permanente, dice esta señora Strobel. Claro, lógico que fue permanente la campaña, pero también la izquierda hace campaña permanentemente, ¿no? Basta ver lo que fue el Frente Amplio aquí para analizar que 4 días después de haber asumido la calle Pou en el año 2019, si la memoria no nos falla, se le hizo un paro, le hicieron un paro, y además hubo, cuando se decretó la pandemia, un montón de ollas populares, ¿no? Ollas populares que ahora ya no existen y que no van a existir, por supuesto, estos 5 años, por más que de repente la pobreza baje, ¿no? Suba en Uruguay, haya más pobreza. Bueno, no van a aparecer las ollas populares, porque estas ollas populares, al igual que lo que se está viendo ahora en Argentina, en muchos casos no responden tanto a la necesidad de la gente, que sí, en algunos casos lo hacen, pero no en todos, pero responden también al hecho de que en política de alguna manera se pretende buscar visibilizar la pobreza, la miseria, para los efectos de generar corrientes negativas en contra del presidente o del gobierno que esté, siempre y cuando no sea, por supuesto, de izquierda o socialista.
Lo último, los medios de comunicación, se habla de que tienen una intervención por esta señora Strobel, difundiendo informaciones falsas o engañosas, criticaba a Trump, que decía este hecho, ¿no? Él creaba una realidad paralela, donde hay también otras realidades alternativas y una resolución de problemas ficticios. Muy bien, son 4 cosas que vamos a hablar. Primero, los medios de comunicación muchas veces reflejan lo que sucede en la realidad, ¿no? A veces la definición, como decía el filósofo Angers, son en su libro La obsolescencia del hombre, son hechos, representaciones fantasmagóricas o espectrales de la realidad, que no es muchas veces la realidad exacta, pura y dura, pero de alguna manera permiten que en esta sociedad tan interrelacionada que tenemos, que la gente acceda a las informaciones. Y por último, y hablábamos de las realidades paralelas, ¿no? La creación de realidades paralelas. Realidades paralelas las crea la gente también muchas veces. ¿Quién no ha visto? Por ejemplo, los hinchas de fútbol, ¿no? ¿Quién no ha visto que ellos, por ejemplo, tienen una realidad paralela a la cual viven a partir de sus equipos, ¿no? A partir del fanatismo que les despierta un color, unos colores, una camiseta, ¿no? Es una realidad paralela a la que ellos viven, ¿no? Una realidad que les permite muchas veces seguir viviendo, ¿no? Seguir estando dentro de la civilización, dentro del mundo, porque evidentemente que la realidad a veces es mucho más dura de lo que la gente querría que fuera. Las realidades alternativas, bueno, realidades alternativas también hay cuando las personas toman una representación errónea de algo, ¿no? Cuando creen que una cosa es cierta y esta no es. Y como ella critica acá a Trump por resolver problema ficticio, como era por ejemplo el famoso muro con México, que ahora no lo ha mencionado. Creo que de alguna manera terminamos hoy con este trabajo. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que hayan disfrutado de este video. Si es así, les agradecería mucho que nos dieran un like, que nos comentaran, compartieran este video. Y el libro de Nastasia Strobel se los recomiendo que lo lean para ver de alguna manera lo que quizás se diga en contra de lo que es la nueva derecha, ¿no? Nueva derecha que, repito, para mí no es el liberalismo, no es el liberalismo ilustrado, que es el que yo sigo y que me gustaría que, por supuesto, la mayor parte de la gente lo entendiera así, ¿no? No es una nueva derecha el liberalismo, sino que el liberalismo tiene ya más de 300 años de historia. Gracias y será entonces hasta la próxima.